Mi nombre es Fernando Reimers y soy profesor de Educación Internacional en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard, donde dirijo el programa de maestría en Política Educativa Internacional y el programa de investigación La Iniciativa Global de Innovación Educativa. Me complace mucho presentar esta edición en español del libro Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI, publicado por el Fondo de Cultura Económica, el cual es una traducción del libro del mismo título en inglés, publicado por Harvard Education Press. Este libro presenta los primeros resultados del programa de investigación de la Iniciativa Global de Innovación Educativa. Quiero hablar un poco sobre esta iniciativa y sobre nuestros fines, así como del libro. El propósito de esta iniciativa es fortalecer la capacidad de los sistemas públicos de innovación de brindar a los niños y a los jóvenes la oportunidad de desarrollar las competencias que necesitan para desempeñarse de forma efectiva, para participar cívicamente, económicamente, para contribuir a sus sociedades en el siglo XXI. Nuestro propósito es generar conocimiento que permita a los profesores en las escuelas públicas, a los directores y a los directivos educativos más generalmente, conocer de qué forma debe apoyarse la renovación de la cultura escolar para ofrecer una educación que sea significativa, que sea relevante en el siglo XXI. Estuve visitando hace poco el Museo de Historia en Beijing, en China. En este museo, que documenta 15.000, 20.000 años de la historia de los pueblos que viven en lo que es hoy en día la nación china, no se encuentra ninguna referencia a las escuelas. La razón es simple. La institución escolar es una innovación relativamente reciente en la historia de la humanidad. En el tiempo en que la institución escolar fue establecida, en particular en la aspiración de educar a todos los niños, el contexto alrededor de las escuelas se transforma a cada vez más velocidad, cada vez más rápidamente. Y con esas transformaciones, las necesidades, las expectativas sobre las capacidades que deben tener los egresados de la escuela cambian. Y esto lleva a la necesidad de replantear a la escuela en sus fines y en sus medios, en sus propósitos y en la manera en que se crean oportunidades de aprender y de enseñar en la escuela. En visitas recientes a China he encontrado que en muchas de sus mejores escuelas públicas ofrecen a sus estudiantes la capacidad de desarrollar muchos talentos a través del arte, a través de oportunidades de diseño. En este caso, esta es la Escuela Nacional de Beijing y este es un taller para el desarrollo de motores. En la misma escuela, estos son los talleres de arte para enseñar a los jóvenes pintura. Estas son algunas de las escuelas, esta es la última escuela de los colegios del mundo y esta es una escuela nueva con una gran vocación internacional en China. Las transformaciones que las escuelas están experimentando en China son simplemente una ilustración del tipo de cambio que es necesario que las diferentes escuelas en distintas partes del mundo lleven adelante para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de contribuir económicamente, socialmente en un mundo cada vez más integrado, cada vez más globalizado. Hay tres maneras de plantearse la conducción de las escuelas y la dirección de los sistemas educativos. Una manera es asegurar que los trenes marchen a tiempo, asegurar que cada quien haga lo que le corresponde hacer y que lo haga bien. Esta es una concepción del liderazgo educativo. Una segunda manera es crear las condiciones que permitan el aumento progresivo, el aumento incremental en la eficiencia, en la efectividad de la escuela. Una tercera manera muy importante y más pertinente al contenido de este libro que presento hoy es asegurar que se mejora la relevancia de las organizaciones, que las organizaciones mantienen un ritmo, mantienen un cambio que es adecuado a los cambios sociales que ocurren en el contexto exterior a ellas mismas. De estas tres maneras de liderar, el propósito de la Iniciativa Global de Innovación Educativa es generar el conocimiento que nos permite asegurar que la escuela está desarrollando las capacidades en los jóvenes que le dan una educación que es pertinente al contexto en que están. Esta iniciativa desarrolla trabajo de investigación sobre la base de un consorcio multinacional que incluye a colegas en México, en Chile, en Colombia, en Brasil, en China, en la India, en Singapur y en los Estados Unidos.
Lo que hemos hecho en este primer libro que hoy presento es sintetizar la investigación contemporánea sobre cuáles son las capacidades que son esenciales para la vida, para el trabajo y para la participación cívica en el siglo XXI. Estas capacidades van más allá del conocimiento y se agrupan en tres grandes categorías. Son las competencias cognitivas, las competencias interpersonales y las competencias intrapersonales. Estas incluyen el conocimiento, la capacidad de utilizar el conocimiento para resolver problemas nuevos, así como las capacidades de innovación y la creatividad. Las capacidades interpersonales incluyen las capacidades de relacionarse con los demás, las capacidades de comunicación, de lograr acuerdos, de resolver diferencias, de liderazgo social. Y las capacidades intrapersonales o el carácter son las capacidades de conocerse a sí mismo y de administrarse a sí mismo, de manejarse a sí mismo, la capacidad de establecer metas propias, la capacidad de perseverar en la búsqueda de esas metas, la capacidad de reflexionar sobre las experiencias y sobre los fracasos y de aprender de ellos, la capacidad, al fin y al cabo, de poder lograr propósitos propios y de fijarse propósitos que vayan más allá de uno mismo, que trasciendan a ser propósitos significativos que permitan hacer contribuciones a la sociedad. Este libro utiliza esta taxonomía para analizar los estándares nacionales en los países de México, Chile, la India, Singapur, China y los Estados Unidos. El énfasis del libro es examinar cuál es el poder del currículum. Este es un esquema que representa el currículum de Singapur discutido en este libro, un currículum que tiene en el centro el desarrollo de valores, de capacidades éticas y cuyo énfasis está en desarrollar las competencias de conocerse a sí mismo, de manejarse a sí mismo, una cierta perspectiva social, la capacidad de relacionarse con los demás y de tomar decisiones de manera responsable. En el libro discutimos también cuáles son los procesos por los cuales estos propósitos en cada uno de los países llegaron a establecerse como los propósitos que rigen hoy el funcionamiento de las escuelas públicas. Una de las conclusiones de este libro es que es fundamental la formación de los profesores, que frente a un currículum que ha ampliado las aspiraciones y las metas de forma significativa para adecuar a la escuela a las demandas del siglo XXI, es esencial el ofrecer a los profesores, a los maestros, oportunidades para desarrollar un repertorio de prácticas pedagógicas que permita construir una cultura escolar que efectivamente dé a los estudiantes oportunidades cotidianas de aprender y de desarrollar estas competencias en sentido amplio. Me da mucho gusto que el Fondo de Cultura Económica haga esta edición del libro Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI, una de las herramientas para contribuir al diálogo tan necesario en América Latina sobre el futuro de la educación para asegurar que la escuela pública efectivamente empodere a los estudiantes para hacerse arquitectos de su propia vida y personas que puedan contribuir de forma responsable al mejoramiento de sus comunidades y de sus sociedades.